Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos. Estamos ya aquí preparando, estamos en la penúltima sesión, por cierto, de la masterclass y vamos a empezar ya a repasar cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Así que lo primero de todo, chicos, si me podéis confirmar, porfa, desde el chat que me podéis oír bien, que podéis ver la pantalla. He compartido, tenéis ahora mismo el gráfico de la libra dólar, ¿vale? Ahora vamos a comentarlo. Tenía por ahí Herman, ¿qué tal, Herman? Desde Colombia. Susana, buenos días, que me confirma que todo bien, perfecto. Herman, también me decías que se escucha bien, genial, muchas gracias. Víctor, Juana, Pedro, perfecto, vale, chicos, creo que me estáis diciendo que todo ok. Saludos también para Margarita. Aprovecho, ¿vale? Para deciros, recordad, si tenéis alguna duda de estos webinars, esta masterclass que está teniendo lugar durante estas 2 semanas. La semana pasada tuvimos el martes y el jueves, y esta semana es este martes y el próximo jueves también, ¿vale? Vamos a tener, es un poco un intensivo, al final, claro, se nos está acercando ya final de año y bueno, pues obviamente tenemos que ir preparando ya todo, dejando pautas listas. Y ahora sí que lo podemos comentar, ¿vale? Yo lo que más destaco, muchas veces hay mucha gente que me lo dice, se nota cuando está el mercado muy parado porque también estás tú muy callada en las redes sociales y la verdad es que es así, porque, desde que empezamos esta semana, estamos a martes, queda todavía un poquito, pero desde que empezamos esta semana, la verdad es que está todo realmente paradísimo, parece como que el mercado no tiene fuerza, ¿no? Parece que va a realizar el impulso y luego cuando va a realizar el impulso de repente se queda parado, no termina de moverse. Ahora, ya os digo, ahora vamos a comentarlo, ¿vale? Vamos a ir hablando de todo un poquito, ir teniendo en cuenta expectativas, pautas, pero hoy es el estudio, ya lo habréis visto en la pantalla, del gráfico de la libra dólar. Lo único sí deciros, ¿vale? Ante este tipo de cosas que mucha gente me dice, oye, es que está todo muy parado, ¿qué hago? Esperar. Yo sé que puede sonar un poco aburrido, pero el trading es así. Así que de momento, pues esperar, paciencia y bueno, pues vamos a ver si ya por fin el mercado puede arrancarse un poquito, porque hemos tenido un comienzo de diciembre como mucho más líquido, ¿no? Como que el mercado parece que se ha movido más, pero de momento, ahora estos últimos días ha estado todo muy parado. Entonces, bueno, vamos a ir comprobando a ver si ya por fin puede animarse un poquito más la cosa. Gracias por confirmar, Rosa. Me decías todo genial. Saludos también para Juan Carlos, que nos está saludando desde México. Y bueno, pues os voy comentando cosas, ¿vale? Ya os digo, si tenéis alguna duda de los gráficos protagonistas que hemos tenido. El martes estuvimos hablando del gráfico del eurodólar y el jueves estuvimos hablando de otro mercado muy importante, uno de los mercados más operados, ya sabéis que es el del dólar yen. Claro, se nos ha quedado el de la libra dólar, ¿vale? Quiero que hoy, sobre todo a nivel de análisis técnico y a nivel de análisis fundamental, podáis conocerlo lo mejor posible, al final con la finalidad de que principalmente nosotros, pues, bueno, tengáis una idea, ¿no? de cómo funciona el mercado en relación, bueno, al gráfico de la libra ayer más en concreto, y a partir de ese caso, pues ya podáis ir creando un poquito proyecciones, pautas, expectativas. ¿Vale? Y sobre todo, pues que sepáis más o menos cuáles son las pautas para poderlo trabajar en este 2025, que ya no queda nada para que llegue, estamos ya a 2 semanas. Así que, a ver, lo primero de todo. Vale, yo os cuento, porque hay mucha gente, a ver, es algo entendible, porque al final durante muchos años en realidad ha sido así, pero en el caso de Gran Bretaña, hay un acontecimiento importante que marca un antes y un después en el análisis fundamental de gráficos relacionados con la liga. ¿Vale? ¿De qué acontecimiento estoy hablando? Del Brexit. Me imagino que todos sabréis lo que es el Brexit. Si alguien no sabe lo que es el Brexit, por favor, que me lo diga por mensaje y obviamente pues lo vemos, ¿vale? Y bueno, pues lo recordamos un poquito, pero ya sabéis que dio para mucho. En su momento estuvimos durante meses, bueno, y años incluso, hablando del Brexit a todas horas, de cuándo iba a tener lugar, si al final iba a tener lugar, constantes negociaciones con la Unión Europea. Pero bueno, una vez que ya se ha establecido, nosotros tuvimos, ¿no?, que reconfigurar un poco lo que es el análisis fundamental. Prácticamente el Brexit, al final, como su propio nombre indica, es la ruptura.
¿no? La ruptura precisamente con la Unión Europea, ¿vale? Mike, me decías, ¿podrías explicarme, porfa, qué es el Brexit? A ver, bueno, Brexit ya sabéis que viene de break, ¿vale? De romper y bueno, también de exit. Es una mezcla de break y exit, es Brexit. Y bueno, pues supuso la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea. ¿Vale? La Unión Europea al final está conformada por varios países, entre ellos estaba Gran Bretaña, y ya sabéis que Gran Bretaña llevaba ya un tiempo en el que querían salirse de la Unión Europea. No, bueno, querían establecer su propia política, su propia economía. ¿Qué pasa? Que antes de que tuviera lugar el Brexit, digamos que siempre, pues todos los datos, ¿no?, que se publicasen por parte de la Unión Europea afectaban a Gran Bretaña. Era algo lógico, porque al final Gran Bretaña era parte bueno, de esa Unión Europea. Entonces, cualquier dato que afectara, cualquier decisión que la Unión Europea pudiera llegar a tomar, obviamente tenía su repercusión. Esto cambió en el momento en el que tuvo lugar el Brexit. ¿Vale? El Brexit es esa ruptura, entonces digamos que ahora mismo, por un lado, tenemos a la Unión Europea que toma sus propias decisiones, decisiones que no tienen por qué influir en Gran Bretaña. Gran Bretaña toma sus propias decisiones a partir del Banco de Inglaterra. Esta ruptura es importante, por favor, a la hora de hacer análisis, ¿vale? Hay mucha gente que, imaginaros, se van a publicar los datos de los tipos de interés, política monetaria de la Unión Europea, algún dato importante, y a mí hay mucha gente que me dice, oye, Miriam, ¿por qué dices que solamente tenemos que mantenernos al margen de operar con gráficos relacionados con el euro? ¿Qué pasa con la libra? Y yo lo que digo, bueno, pues la libra sigue su propio camino, el euro sigue el suyo, obviamente porque a nivel económico no están relacionados, ¿vale? A mí me da igual si yo, por ejemplo, estoy trabajando con Gran Bretaña, con la libra, a mí me da igual que la Unión Europea suba, baje los datos de los tipos de interés, a mí me da igual, ¿vale? Eso no me va a afectar en mi operativa con la libra, no debería al menos. Es como decir, bueno, Gran Bretaña va a publicar sus tipos de interés, su política monetaria, oye, ¿puede afectar a la Unión Europea o al euro? Dices, no necesariamente. Al final, una cosa es la Unión Europea, otra cosa es Inglaterra, donde las decisiones que se tomen, insisto, por favor, tenerlo en cuenta, son diferentes. No están relacionados y bueno, pues fijaros, un caso que yo siempre veo como más cercano, ¿no? Que es el tema del coronavirus, las decisiones por ejemplo, pues me acuerdo que en su día se tomaron a raíz del coronavirus, tenían una determinada afección para la Unión Europea y otra diferente para Gran Bretaña, así como la progresión, las decisiones que se tomaban eran diferentes, los informes de política monetaria que se daban, así como decisiones de tipos de interés y demás, eran totalmente distintos. Entonces no se trata como bloque, ¿vale? Así que lo primero de todo esto os lo digo porque evidentemente aquellos que digáis, oye, yo estoy operando o quiero operar con el gráfico de la libra dólar y no lo sepáis, por favor, o gráficos relacionados con la libra, se entiende, no tiene por qué haber correlación con el gráfico del euro, ¿vale? No necesariamente tiene por qué ser así, tenéis que tratarlos como dos gráficos diferentes. Con lo cual, ¿qué significa esto? Que si yo estoy operando con el gráfico del euro dólar y estoy operando con el gráfico de la libra dólar, no significa que si entro en compra en uno tenga que entrar en compra en otro, o que si veo posicionamiento alcista o una proyección alcista en uno, tenga proyección alcista en el otro. No necesariamente. Hay veces que coincide, pero ¿por qué? Por el dólar, no por el euro y por la libra en sí. ¿Vale? Que es lo que pasa muchas veces, que a lo mejor, pues de repente, no sé, nosotros nos encontramos que hay un posicionamiento alcista por parte del euro y hay otros mercados que a nivel de correlación se están comportando igual, pero en realidad este comportamiento que están teniendo lugar es similar, más que nada porque al final obviamente es una relación más del dólar estadounidense que a lo mejor pues ha publicado alguna información. Vale, entonces lo primero de todo, por favor chicos, siempre eso, ¿vale? Aprender a separarlos. Insisto, no es lo mismo, no tiene nada que ver el uno con el otro, así que en ningún caso tenemos que tratarlos exactamente de la misma manera, ¿vale? Que es un gran error que se comete muy frecuentemente. Vale, entonces, esto por un lado. Por otro lado, ¿qué es lo que nosotros podemos esperar? Fijaros que, a ver, cuando hablábamos del gráfico del dólar yen la semana pasada, decíamos, bueno, características, acontecimientos, detalles que eran bastante diferentes de los que decíamos con el gráfico del eurodólar, ¿no? Cuando estábamos trabajando el eurodólar, las partes que decíamos que más podían afectar. ¿Qué diferencia nos vamos a encontrar? Bueno, pues principalmente con el gráfico del dólar yen, porque si vosotros
intentáis trabajar un poco las pautas, expectativas que pueden marcar este 2025, ¿no? ¿Qué factores son los que pueden afectar a Gran Bretaña y a Estados Unidos? Vais a ver que son muy parecidos o prácticamente iguales a los del eurodólar. ¿Vale? En primer lugar, evidentemente, ya lo estuvimos viendo la semana pasada, el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos va a tener una afección bastante importante, ¿vale? Y esto, pues obviamente lo tenemos que tener en cuenta porque al final, según empecemos el mes de enero, el fundamental, sin duda, más importante del mes de enero va a ser este, el de Donald Trump. Así que con esto, pues ya aprovecho para recordaros una vez más lo importante que es que tengáis en cuenta, ¿vale? Este acontecimiento y sepáis que en muchísimos, por no decir en todos los mercados relacionados con el dólar estadounidense, es un factor importantísimo a tener en cuenta con el que nosotros vamos a tener que estar trabajando, ¿vale? Que es algo imprescindible. Y luego, por otro lado, también tipos de interés y política monetaria. Yo diría, sobre todo en el orden, ¿vale? Recalcando un poco lo que ya estuvimos viendo la semana pasada, porque al final son pautas un poquito similares, es que más a corto plazo es el nombramiento de Donald Trump. El hecho de que el mes de enero puede ser un poquito más volátil, algo que nos viene muy bien también para poder tratar de sacar todo el beneficio posible debido a esa elección, a ese nombramiento oficial de Donald Trump, la investidura, ¿vale? Lo que viene siendo la investidura. Y un poquito más a un medio, largo plazo es cuando nosotros ya vamos a tener que estar trabajando con tipos de interés, política monetaria, tanto por parte del Banco de Inglaterra como por parte de la Reserva Federal. Recordad, no tenemos por qué tener en cuenta el Banco Central Europeo porque al final es un banco totalmente diferente cuyas decisiones no son para nada vinculantes con respecto a Gran Bretaña, no tienen por qué afectar al país británico en ningún momento, obviamente, y bueno, pues es algo totalmente diferente. ¿Vale? Entonces, recordad al final, si no tenéis muy en mente todo lo que estuvimos hablando sobre el eurodólar, ¿vale? Le podéis repasar. Si no me equivoco, está publicado en el canal de YouTube de TICMI. Si, no sé, imaginaros, decís, oye, pues no lo he encontrado, no lo veo, ¿dónde está? Recordad que nos puede ayudar, ¿vale? Además que estarán encantados de poder deciros y poder ayudaros en todo momento, es desde TICMIR. Entonces les escribís, les decís, oye, ¿dónde tenéis publicado tal? Y ellos os mandan directamente el enlace en concreto para que lo podáis tener en cuenta, porque os va a servir para poder recordarlo y también como referencia para los que estéis interesados en trabajar con el gráfico de la libra dólar y queráis conocer la parte de análisis fundamental. En relación a los tipos de interés, en Gran Bretaña, deciros que fue una de las primeras economías que empezó a subir los tipos de interés en su día, hace como unos 2 años, si no me equivoco, ¿vale? Hace unos 2 años, fue en diciembre además, cuando Gran Bretaña hizo la primera subida de tipos de interés. Yo recuerdo, fijaros que Gran Bretaña lo hizo en diciembre y Estados Unidos, si no me equivoco, fue en marzo o abril del año siguiente. ¿Vale? Es decir, fue unos meses un poquito más tarde. Entonces, Gran Bretaña fue como de las primeras que tomó esa decisión. Ahora lo que necesitamos ir conociendo es, ya han bajado los tipos de interés, ya han empezado con las bajadas, pero es a qué ritmo se pueden seguir bajando los tipos de interés y ya no solamente a qué ritmo se pueden seguir bajando los tipos de interés, sino algo que también va a afectar mucho es el informe de política monetaria, que como muy bien sabéis, aquellos que me conocéis un poquito más y que seguís mis análisis, normalmente sabéis que yo siempre os digo que el informe de política monetaria es una herramienta muy valiosa, es una herramienta muy buena, porque, por ejemplo, pues fijaros en la que se va a publicar, si no me equivoco, es esta semana. Sí, bueno, es esta semana. ¿Vale? Esta semana, el jueves, Gran Bretaña va a dar a conocer un nuevo, bueno, va a hablar de los tipos de interés, lógicamente. Se espera que no haya modificaciones, ¿vale? En los tipos de interés, que se mantengan. Y algo en lo que yo me quiero fijar mucho es no solamente el hecho de que se puedan modificar o no los tipos de interés, que eso ahora mismo es importante, pero quizás no afecte tanto, sino sobre todo el informe de política monetaria. ¿Vale? Este jueves Gran Bretaña va a publicar ese informe de política monetaria y como todos los meses de diciembre, ya más que hablar de un mes que ya ha pasado, que ya no importa tanto, digamos, de lo que se va a estar hablando principalmente es del informe de política monetaria para el 2025, ¿vale? Ya a estas alturas de año, más que pensar en un año que está a punto de terminar, sobre todo pues en lo que se empieza a pensar ya es en el próximo año, en expectativas, en pautas, en objetivos que se quieren alcanzar. Así que prestarle muchísima
muchísima atención, ¿vale? Porque ese informe de política monetaria nos interesa muchísimo y van a darnos una información muy buena que necesitamos conocer y a partir de ahí vamos a poder trazar muchas buenas proyecciones y buenas expectativas de cara al próximo año. Eso sin duda va a afectar mucho, vais a poder coger información muy valiosa, ¿vale? Para poder trabajar con ella en los próximos meses y esa información la tenéis que complementar junto con la de los datos de Estados Unidos del informe de política monetaria y tipos de interés que va a tener lugar mañana. Es decir, la información, toda la información que nosotros estamos buscando recopilar, la vamos a conocer mañana y pasado mañana, miércoles y jueves. Así que no lo perdáis de vista, ¿vale? Me interesa muchísimo todos esos detalles, toda esa información, creo que es una información muy valiosa, porque si somos capaces de recopilarla, de conocerla bien, de estudiar bien todo, ¿vale? De todo lo que se haya conociendo y de poder asimilar correctamente las proyecciones, vamos a poder sacar bastante beneficio y sobre todo lo más importante es que las entradas que nosotros vayamos a abrir pues tengan pues una cierta coherencia, nos aporten seguridad y tengamos un marco, un contexto en el que poder trabajar. ¿Vale? Además, bueno, aprovecho para comentaros el gráfico de la libra dólar, es una entrada que además hemos abierto hoy, ¿vale? Ahora vais a ir conociendo un poquito las proyecciones, la expectativa. Yo tengo abierta una operación en compra, en este caso en el gráfico de la libra dólar, y tengo, no sé hasta qué punto podré alcanzarlo o no, porque veo que estaba muy parado hoy, pero bueno, voy con un poquito de beneficio. Aquellos que estéis trabajando conmigo también, ahora mismo ha pegado un impulso y bueno, vamos teniendo una ganancia. Vamos a ir viendo cómo evoluciona en los próximos minutos. El siguiente objetivo máximo yo le tengo colocado en el 1,2734. Entonces, bueno, pues es cuestión de comprobar que efectivamente pueda alcanzar nuestro nivel de take profit. ¿Vale? Ahora, para que podamos entender esta entrada en compra que yo tengo trazada, que quiero comentar con vosotros, vamos a ir trabajando todas las pautas, todas las expectativas, porque como ya os digo, lo que nos interesa al fin y al cabo es comprender bien los comportamientos bueno, todo lo relacionado con el mercado para poder trabajarlo correctamente. Vale, entonces, bueno, saludos también para Sergio, para Hilario, que me estaban saludando también, que la acabo de ver ahora mismo. Y bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Si la parte de análisis fundamental que os he comentado hay algo que no terminéis de entender, me decís. ¿Qué me interesa a mí en concreto tener en cuenta por parte de este gráfico? Es un gráfico un poquito más inestable. A ver, es el segundo par de divisas más operado a nivel mundial, ¿vale? Al ser el segundo par de divisas está por detrás del euro dólar. Eso lo convierte en un mercado que nosotros, que nosotros podríamos al final tener en cuenta, ¿no? El hecho bueno, pues al final sea el segundo par de divisas más operado, tenemos bastante liquidez y el hecho de poder tener bastante liquidez nos permite poder ir sacando una buena rentabilidad, ¿no? Porque al final, siempre cuando trabajamos en favor de esa liquidez, trabajamos con mercados que marcan movimientos más racionales, más lógicos y todo eso nos asegura una mayor ganancia. Así que, vale. A mí lo que me interesa mucho, en este caso, fijaros, es saber, porque hay mucha gente que piensa que la operativa con el gráfico del eurodólar y la operativa con el gráfico de la libra dólar son muy parecidas, y no es así. ¿Vale? Aunque el gráfico del eurodólar y la libra dólar están en primer y segundo puesto, pero en el gráfico de la libra dólar, aquellos que operéis los dos, ¿vale? Vais a poder comprobar perfectamente cómo parece que la liquidez en el gráfico de la libra dólar es un poquito ya más baja en el euro dólar, ¿vale? Hay determinados movimientos que quizás en algunas ocasiones, si estamos acostumbrados a trabajar con el euro dólar, nos puede parecer que tienen más ruido de la cuenta y eso muchas veces hay a gente que le genera bastante confusión. Pero bueno, en principio tampoco debería ser un problema, simplemente yo creo que es cuestión de adaptarse. Por eso siempre os he dicho que cuando nosotros nos lanzamos a querer operar un mercado, querer operar un activo en concreto, lo primero de todo que tenemos que hacer es hacer un cierto testeo, conocerlo en una cuenta demo para luego ya pasar a una cuenta real con unos ciertos conocimientos y sabiendo qué es lo que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Qué es lo que estamos operando. Entonces, bueno, básicamente lo que más me interesa en este caso es que vosotros sepáis, porque al final si fuera tan sencillo, diría, bueno, yo ya sé operar con el gráfico del euro dólar y como el gráfico de la libra dólar es igual, pues puedo trabajarlo exactamente de la misma manera, ¿no? No paso por cuenta demo, cojo la cuenta de la libra dólar y empiezo a trabajarlo directamente. Y ojo con esto, tener mucho cuidado porque no necesariamente es así.
¿Vale? Hay mucha gente que comete el error de pensar que el eurodólar y la libra dólar son exactamente lo mismo, empiezan a operar los dos a la vez sin haber practicado, o a lo mejor dicen, oye, yo he operado con el eurodólar, me paso a la libra dólar en cuenta real directamente, y hay mucha gente que ha terminado teniendo pérdidas precisamente por eso, porque no se han dado un cierto tiempo para conocer el gráfico de la libra dólar, y vosotros vais a ver, como ya os digo, que el comportamiento en este tipo de mercados es bastante diferente. Por eso siempre necesitamos tener una cierta práctica, conocer lo que estamos operando y ya cuando veamos esas distinciones y podamos adaptarnos a los distintos escenarios que a lo mejor nos puede marcar la libra dólar en relación al euro dólar, en ese caso ya sería el momento adecuado, obviamente, para poder trabajarlo, ¿no? Para poder operarlo. Vale, cosas que comentar. Vamos a ir viéndolo ya a nivel de análisis técnico, ¿vale? Cosas que nos interesa mucho tener en cuenta en este caso y que al final son muy representativas y nos van a ayudar a entender mejor el mercado. Ya os he dicho que tiene más ruido, tiene más volatilidad, ¿vale? Tenemos que tener mucho más cuidado. Algo con lo que nosotros hemos estado trabajando mucho y que tenemos que seguir trabajando porque lo que generó muchísima inestabilidad en los gráficos relacionados con la libra fue precisamente el Brexit. ¿Vale? El Brexit generó muchísima, muchísima inestabilidad. ¿Por qué? Porque tan pronto se iba a tener lugar el Brexit, llegaba la fecha, de repente se aplazaba, se creía que se iba a llegar a un acuerdo con la Unión Europea, de repente el mercado se movía de una manera concreta, luego al final se veía que no, de momento por lo menos no se iba a llegar a ese acuerdo con la Unión Europea y las expectativas, la volatilidad cambiaba radicalmente. Entonces, los gráficos tuvieron muchísimo ruido, tuvieron muchísimo, muchísimo movimiento y al final eso lo que generó es como mucha descoordinación. Luego, en el momento en el que ya se alcanzó ese acuerdo, se alcanzó el Brexit, parece que poco a poco la estabilidad por lo menos fue llegando, porque ya no contábamos con ese factor sorpresa, sino que más o menos pues ya todos conocíamos cuál iba a ser el rumbo de la decisión que en este caso iba a tomar Gran Bretaña. Entonces, toda esa incertidumbre, toda esa intriga, parece que poco a poco fue desapareciendo. ¿Qué es lo que vimos tras esa estabilidad que se ha ido generando poco a poco con el mercado, que luego se fue agravando otra vez con el coronavirus, pero después de que ya el coronavirus no representase una amenaza, todo otra vez volvió poco a poco a estabilizarse nuevamente? Pues muy bien. Ahí, después de todo ese momento, ¿vale? Después de toda esta serie de acontecimientos que nosotros tuvimos en Gran Bretaña, hemos podido comprobar cómo se ha ido generando una pequeña proyección alcista. Todavía no está especialmente consolidada, digamos, pero sí merece la pena que nosotros le prestemos atención, ¿vale? Es la tendencia alcista que vosotros ahora mismo estáis viendo en la pantalla. Esta tendencia alcista un poquito más de largo plazo que se ha estado formando aproximadamente desde septiembre, octubre del 2023. No es tan reciente, por eso os lo digo, ¿vale? Pero aunque no es demasiado reciente, es perfectamente válida y algunas veces que nos encontramos tendencias que quizás son más inestables, que a lo mejor no se terminan de ver demasiado claras y tenemos que darle un poquito de margen para ir observando cómo se comporta el mercado y demás, pero en este caso a raíz de la proyección que se estuvo marcando, de esa proyección alcista, es la que nosotros de momento vamos a tener que tener en cuenta. ¿Por qué yo os la estoy destacando en este momento? Me imagino que muchos de vosotros os haréis una idea de cuál es el motivo por el que yo le estoy dando una mayor importancia. Y es que la caída precisamente ha ido a buscar punto de apoyo. Y fijaros que estoy en temporalidad de una semana y aún así, en temporalidad de una semana, lo que nosotros podemos observar es que durante semanas el precio no solamente ha estado testeando esa tendencia, sino que además ha estado, digamos, como muy parado, ¿vale? Es como que no tiene todavía fuerza para subir, pero tampoco para romper esa tendencia. Es como si estuviera creando una cierta base. Eso, de momento, a largo plazo, pues ya hablo lo que es de cara al 2025, a la espera luego de decisiones que se tengan que tomar a nivel fundamental. Nos interesa mucho conocer todas las novedades del mercado, pues es algo que nos va a mantener muy, muy actualizados sobre qué es lo que pasa, ¿sabes? Sobre cualquier novedad, lógicamente. Entonces, esto nos obliga a nosotros, ¿vale? A grandes rasgos, a largo plazo, pensar en compras. Lo que no quita que a lo mejor a corto plazo de repente pueda aprovechar una venta, imaginaros, porque resulta que el mercado está en una fase correctiva. Nosotros las fases correctivas las trabajamos mucho
siempre hablamos muchísimo de ellas porque al final una fase correctiva se puede dar y esto lo que nos obliga es en muchas ocasiones a ser flexibles y saber que va a haber algunas veces que yo tenga que pensar en compras y luego de repente tenga que cambiar mi proyección a ventas porque la tendencia cambia también radicalmente. Entonces, de momento nosotros, ¿vale? Una primera proyección que como os digo, nosotros nos tenemos que crear es ser conscientes de que la tendencia a más largo plazo que nos encontramos es una tendencia alcista, ¿vale? Quedaros con esto. De momento, fijaros, estaba echándole un vistazo, claro, porque al final, a raíz de los movimientos que se han estado formando, ¿vale? De los movimientos que se han estado formando por parte del mercado, hay una cosa que me interesa mucho, ¿vale? Que quiero que veáis, vale, ya está. Que era lo que yo me estaba fijando aquí. Fijaros que algo que yo creo que al final es bastante importante es trabajar sobre esta proyección, pero observándolo en temporalidades un poquito más pequeñas, ¿vale? Porque al final nosotros tenemos que decir, bueno, la caída ha sido una caída realmente fuerte, ¿vale? Aquí lo podéis ver. La tendencia que nosotros podemos ver bajista en este caso, la podéis observar aquí claramente, ¿vale? Es esta caída. El precio, en cierto modo, ha empezado, desde que tocó esa tendencia, al fin y al cabo, ha empezado a mostrar como un cierto síntoma de fase correctiva, ¿vale? De impulso alcista, bueno, mejor dicho, para que nos podamos entender, como de un cierto impulso alcista, y eso es lo que a nosotros ahora mismo más nos interesa que trabajemos con ello, ¿vale? Que, como os digo, pues tengamos en mente. Quiero que nosotros lo vayamos viendo más a corto plazo, porque en el momento en el que podemos empezar a ver una especie de fase correctiva, la posibilidad de que el mercado pueda empezar a subir, pueda empezar a marcar ese impulso alcista, al final nosotros siempre tenemos que tirar un poco de practicidad, ¿no? Decir, bueno, vale, impulso alcista, pero si yo puedo entrar, ¿en qué momento puedo entrar? ¿Cuáles son los objetivos que yo me tengo que trazar? Niveles de take profit, zonas importantes, cambios de tendencia, bueno, todo al final siempre lo tenemos que dejar muy bien anclado, ¿no? Para poder entender bien el comportamiento que está teniendo lugar por parte del mercado. Entonces, fijaros, hay algo que para mí aquí es bastante importante, que es llevarlo en una temporalidad un poquito más pequeña, porque aunque es muy pronto, ya habéis visto que es relativamente reciente el hecho de que el gráfico parece que esté tratando de empezar a confirmarnos impulso alcista, es como esta especie de proyección. ¿Vale? No sé si en H1 quizás lo podamos ver bien, dar un momentito para poder chequearlo. Pero bueno, lo que más nos interesa, sobre todo, claro, yo lo que quería enseñaroslo es para que podáis entender bien, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo por parte del mercado. Entonces, quizás la confirmación para, más que nada, por evitar temas de ruidos, volatilidades que se puedan generar por parte del mercado, yo creo que lo mejor es que nosotros lo veamos ahora mismo en una temporalidad un poquito más alta. En temporalidad H4 lo que vamos a conseguir es básicamente eliminar el ruido del mercado, poder entender bien lo que está pasando y aquí yo creo que se puede ir bastante claro. No hay como tal, más a largo plazo, una confirmación demasiado clara de proyección alcista, ¿no? Yo creo que este tipo de proyecciones alcistas van a depender mucho, por ejemplo, de esos informes de política monetaria, de los que ya os he estado hablando. ¿Vale? Ese tipo de informes nos va a interesar mucho porque al final, bueno, deberían generar bastante movimiento y deberían darnos la posibilidad de poder sacar bastante rentabilidad a raíz pues básicamente que el mercado también pudiera ser capaz de confirmar las rupturas de las zonas importantes, de las zonas de rechazo y de las zonas de lateralización, pero sobre todo quedaros con esta tendencia alcista, ¿vale? Estamos pendientes para que entre el miércoles y el jueves podamos comprobar a ver si el precio puede mantener este tipo de tendencias alcistas. ¿Vale? Insisto, prestarle mucha atención porque esta tendencia alcista es una tendencia importantísima y al final nuestro objetivo principal, nuestro objetivo básico en este caso, consiste básicamente en comprobar que los precios puedan mantenerse en estos niveles de tendencia. Si se generase alguna caída, que esto muchas veces yo os lo comento, bueno, si el precio cae, no pasa nada siempre y cuando esta tendencia alcista sea capaz de seguir respetándose. Si nosotros vemos que se sigue respetando la tendencia alcista, perfecto. Cualquier tipo de caída, rebote en esa tendencia, impulso alcista, nos va a seguir dando a nosotros una buena opción, una buena posibilidad para poder entrar en el mercado en compra. Vale, bueno, lo que nos ha mantenido más al margen en el sentido de decir, oye, quizás no hemos podido sacar tanta rentabilidad, yo no he podido tampoco decir mucho, porque al final hasta que los mercados no se mueven con más fluidez tampoco podemos tomar demasiadas decisiones,
pero es que salga de esas zonas de lateralización. Las zonas de lateralización lo vais a poder comprobar sobre todo en temporalidad diaria y contrastándolo, combinándolo con temporalidad H4. Es como una zona de acumulación. ¿Vale? Que hay muchas veces que me decís, oye, el hecho de que el mercado esté tan parado es algo normal, no es normal, ¿qué pasa? A ver, siempre los gráficos pasan por dos zonas. Tenemos una primera zona, un primer momento, que es el momento de acumulación. La característica principal de la acumulación del mercado es principalmente pues, que el precio está como cogiendo fuerza, está muy parado. Vendría a ser lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que el precio está como un poquito más parado. Y luego viene a continuación siempre la fase de distribución. La fase de distribución sería algo como lo que estamos viendo aquí, ¿vale? A la izquierda. Tenemos una primera fase de acumulación con el mercado muy parado, todo muy quieto, muy lateralizado, y de repente esa zona de acumulación se convierte en zona de distribución, donde vemos que el precio pega la ruptura, empieza a coger fuerza, marca impulso y luego se mueve pues, con mucha más fluidez. ¿Vale? Eso es lo que correspondería con la fase de distribución en nuestro caso. ¿Qué viene a continuación? Muy sencillo. Después de toda fase de acumulación, imaginaros, viene una fase de distribución. Entonces, ahora mismo lo que estamos es una fase de acumulación. Necesitamos comprobar que esta fase de acumulación termine y el gráfico por fin nos muestre una fase de distribución. ¿Vale? Entonces ahora ha rebotado, está marcando impulso alcista. Yo os he dicho hace un momento que yo aquí estaba barajando y estoy viendo opciones alcistas, opciones de compra. Mi fase de distribución, bueno, estamos dentro de la fase de acumulación, más a corto plazo, parece que no hay tanta lateralización, digamos, ¿vale? Pero la fase no deja de ser acumulación, solo que no quita que a corto plazo podamos operar, pero siendo conscientes de que más a largo plazo tenemos una lateralización por parte del mercado. ¿Cuál sería la proyección máxima, digamos, dentro de ese impulso alcista que nosotros querríamos aprovechar? A ver lo que nos deja el mercado, porque siempre pues, hay que tener un poquito más cuidado cuando está todo más parado. Básicamente, pues sobre todo el 1,2735, que lo podéis ver ahí. Y luego, junto con ese nivel de 1,2735, tenemos esa tendencia bajista, ¿vale? Que es la que podéis observar. Coincide con una doble zona de apoyo. La tendencia, para que lo podáis ver con el mínimo ruido posible, también os recomiendo que le echéis un vistazo en temporalidad de H4, porque así también pues, vais a eliminar todo el ruido y lo vais a poder ver de una manera más general. ¿Vale? Entonces es como decir, bueno, una pequeña operación aislada dentro de un mercado bueno, pues se ve muy claro que está de momento un poquito más parado y estamos comprobando a ver hasta qué punto el precio puede ser capaz de confirmarnos ese impulso y que en definitiva pues pueda ser capaz de continuar con el movimiento alcista. Todo con cuidado porque hay mucho ruido y luego también complementando toda esta información con lo que vaya a salir mañana y pasado mañana en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en relación a tipos de interés, política monetaria, para poder comprobar al final, ¿no?, de qué manera nosotros podríamos aprovecharlo. Y poder definirlo, ¿vale? Porque esto es como el panorama antes de los tipos de interés y de la política monetaria, tanto por parte del Banco de Inglaterra como por parte de la Reserva Federal. Y una vez se publique ya todo, a partir del jueves, ya sabéis que mañana, miércoles, van a publicar lo de Estados Unidos y pasado mañana jueves se va a publicar lo de Gran Bretaña, pues ya a partir de ese momento es cuando en teoría nosotros ya deberíamos verlo muchísimo mejor en función de los movimientos que al final nos confirme el mercado y ya pues poder empezar a tomar decisiones de entrada, ¿vale? Poder empezar a comprobar al final si efectivamente esa tendencia alcista de la que os estoy hablando se puede seguir respetando o no, ¿vale? Lo que necesitamos comprobar de cara a los próximos días y luego también, obviamente, las próximas semanas con el nombramiento de Donald Trump, que es lo más cercano que tenemos, es asegurarnos de que esa tendencia alcista, veis que es muy sencillo, que se está de momento respetando la imagen, efectivamente se siga respetando, que el precio siga testeando este tipo de niveles y que efectivamente ese intento de ruptura de la tendencia bajista que nosotros hemos observado en la pantalla pueda terminar quedando consolidado, que el gráfico pueda ser capaz de seguir subiendo y eso es lo que nos estaría dando una proyección claramente alcista, en este caso, para poder continuar con nuestra operativa.
Vale, como veis, a la hora de ir esquematizándolo, yo siempre soy muy partidaria de ir poco a poco, ¿no? Vamos desgranando, vamos quedándonos con el análisis fundamental, luego con el técnico, vamos viéndolo de manera más contextual, poco a poco vamos acercando más expectativas para poder ir comprendiendo cada vez mejor qué es lo que está pasando según qué casos, porque eso es lo que nos va a ayudar a poder comprender mucho mejor la operativa para poder tomar mejores decisiones. Vale, chicos, entonces ese punto de apoyo, como os he dicho, es importante, ¿vale? Así que lo iremos viendo mañana, por ejemplo, es miércoles, tenemos ese directo también en el canal de Facebook y de YouTube de TICMIL, justamente a las 3:30 hora de España, 9:30 de la mañana hora de Colombia. Y corresponde con la apertura, así que vamos a estar pendientes, ¿vale? Lo iremos siguiendo un poco el previo de los tipos de interés y luego, como el jueves obviamente tenemos masterclass, pero el viernes recordad que al tener el directo ya habremos conocido los datos de Gran Bretaña y, y ya habremos visto reacciones y podremos comprobar un poco, ¿no? el movimiento definitivo por parte de los mercados y al final, pues, qué opciones, qué ocasiones son las que nos estaría dejando para poder tomar decisiones de entrada. ¿Vale? Sobre todo el ir siguiendo estas pautas de cara a observar el comportamiento del gráfico y a partir de ese punto empezar a comprobar qué oportunidades, qué expectativas son las que nosotros podríamos llegar a tomar. Así que chicos, un placer. Espero que, bueno, que hayáis entendido bien todas las pautas, todo lo que hemos estado comentando. Y recordad que continuamos mañana, tenemos directo, pasado mañana tenemos masterclass y al siguiente viernes tenemos un nuevo directo para poder seguir trabajando los mercados financieros. Así que, como siempre, equipo, un placer haber estado con vosotros, repasar bien todo esto que os he dicho. Vamos a seguirlo y el jueves continuamos con otro gráfico para que podáis seguir trabajando. Os mando un saludo, que tengáis un buen día, que os vaya todo muy bien y continuamos en el próximo masterclass.